salud y a la vida de los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han intervenido. Aquí terminamos las intervenciones individuales de cada uno. Vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión, que es preguntas cortas para respuestas cortas, que es la metodología que la comisión pues ha venido siguiendo. Entonces voy a empezar por presentar a los senadores que están acá presentes: la senadora Doris Vega, la senadora Susana Correa, el senador Avirama y el senador Pedraza. Son los senadores acá presentes, miembros de la comisión. Le doy entonces la palabra en primer lugar a la senadora Susana Correa, que va a hacer unas muy cortas preguntas para unas muy cortas respuestas también. Gracias. Tiene la palabra, senadora Susana. Y muy poca, senador Galán. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es, creo que la cuarta sesión que hacemos con todas las partes que hacen el sector el sector aéreo. Para mí es más el sector aéreo que seguridad aérea. Yo quisiera empezar diciéndoles lo que dije en la última sesión de los sindicatos. En los sindicatos tuvimos 2 sesiones porque no nos alcanzaba el tiempo para las preguntas, y le dije a ellos mismos: hoy los estamos oyendo a ustedes, la próxima semana oímos a las aerolíneas. No queremos tomar un juicio hoy porque estamos oyendo un lado, y siempre, y tenemos clarísimo todos los senadores que hacemos parte de esta Comisión de Seguridad Aérea, que tenemos que oír todos los lados y preguntar todas esas dudas o inquietudes que tenemos, que son muchísimas, y que cada vez que los oímos a ustedes o hacemos una de las sesiones con alguno de las partes de este sector, pues quedamos también con muchísimas inquietudes y con muchísimas dudas. Entonces, yo no alcancé a oír al señor de la IATA, y tengo una pregunta que seguramente no tiene nada que ver con seguridad aérea, pero es una inquietud que tenemos todos los colombianos cuando hablamos de precios de pasajes, y es la tasa de cambio IATA. Usted nos puede decir, o sea, nunca la he entendido, por qué es diferente a la TRM, o por qué siempre es mucho más alta que la TRM. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Villate, de la IATA. Gracias por la pregunta. Lo primero es aclarar: la tasa IATA ya no existe, y no existe hace muchos años. La tasa que se utiliza en todos los sistemas de distribución es la TRM, tomada directamente de la página de la Superintendencia Financiera al cierre del día anterior, es decir, la que aplica para el día de hoy. Muy bien, senadora Susana. Quería confirmarlo porque hay muchísima gente que se queja todavía de la tasa IATA. Entonces yo creo que de pronto es falta de conocimiento. Igual para mí es actualizarme. Tengo una pregunta, y seguramente podrían ser muchos, doctora Rubia, porque si algo tenemos de preguntas y de inquietudes en relación a las quejas del sindicato, en relación a las aerolíneas, porque la mayoría de pronto de las quejas de los sindicatos que hemos oído en las 2 sesiones anteriores tienen que ver es con la aeronáutica, y seguramente en la aeronáutica nos lo tienen que aclarar cuando lleguemos a la sesión de ellos. El factor humano fue una de las principales causas que tuvimos de quejas en las antiguas sesiones. Entonces, no crean que porque nosotros somos senadores y tenemos infinidad de funciones y de ocupaciones, para nosotros el factor humano no sea importante. Para nosotros el factor humano es súper importante. De pronto es más importante que cualquier cosa, y sobre todo hablando de seguridad aérea, porque creemos, y algunos de ustedes lo han dicho, el factor humano es preponderante en de verdad garantizar la seguridad aérea en Colombia. Entonces, hay varias, yo no sé si me puedo referir a varias preguntas que tengo sobre factor humano, y de pronto voy a hacer una. ¿Cuánto gana un piloto?
¿qué beneficios extrasalariales tienen? ¿Cuántos tienen un segundo oficio? Yo quisiera saber ustedes qué piensan del proyecto de ley que cursa en la Cámara, si este realmente busca aumentar los días de descanso beneficiando algunas actividades o segundas actividades. Que acá se está revisando el factor humano, eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que pocas veces se oyen a las empresas hablar de lo que hacen por el factor humano, a eso me refería. Entonces, a la pregunta ¿cuánto gana un piloto en Colombia? En promedio un piloto de A320, que es la flota más grande que tenemos en Avianca, gana 22 millones de pesos. Eso adicionalmente en el conflicto que tuvimos con una de nuestras asociaciones de empleados, lo publicamos en varios medios escritos. Un copiloto, cuando empieza su carrera en un A320, empieza con un salario básico de 7 millones de pesos y en promedio esta flota tiene un salario de 12 millones y medio. Los salarios de todas las aerolíneas que están acá, las aerolíneas comerciales, que siempre nos ayudamos mucho para revisar la calidad de vida y los salarios de los pilotos, son muy parecidas. Beneficios extrasalariales, ¿tienen alguna estadística de cuántos pilotos tienen un segundo oficio? No, segundo oficio no tengo estadísticas, pero sí le puedo decir que con el salario que se ganan, muchos invierten y son empresarios. Entonces, le puedo contar que un piloto de nuestra compañía es uno de los dueños de Pampayá, otros poseen restaurantes, pero realmente la actividad y el horario, pues por las asignaciones que tienen, a pesar de tener 9 días libres, pues les dan para volar, como mucho más holgado que un empleado laboral en Colombia, que tiene solamente 4 días libres a la semana. Un piloto tiene 9 en Avianca al mes y un empleado en Colombia 4. Un empleado normal en Colombia tiene 4, le da para hacer otra clase de temas, lógicamente no al inicio de su carrera, pero sí ya después de varios años. Entonces tenemos varios empresarios. En cuanto al tema de qué beneficios tienen, pues los beneficios que tienen, pues como le contaba desde el principio, el transporte, o sea, lo recogen en su casa o les damos un auxilio, eso lo hacen casi todas las compañías. No conozco los de Viva Colombia, pero conozco los de la también Copa, que también trabajé en Copa 4 años como vicepresidente de Talento Humano. Tienen bonificaciones, primas, el servicio médico que le contaba, con todos los servicios médicos, adicionalmente los medicamentos, que es algo que los colombianos, todos los medicamentos de alto costo también los tienen incluidos entre sus beneficios. Tienen adicionalmente viáticos y tienen pues diferentes temas de salario y otras prestaciones. Para los televidentes, está haciendo las preguntas la senadora Susana Correa y está respondiendo la vicepresidenta de Talento Humano de Avianca, Ana María Rubio. Gracias, senador Galán. Tengo una para el capitán Serrano. Alguien en alguna de las otras secciones se mencionó que varias aerolíneas presionan a los pilotos a incumplir el RAC. Quisiera saber si es así, si las aerolíneas tienen denuncias en las entidades de control, ¿qué hay de verdad en esta afirmación? Gracias, senadora, por la oportunidad de contestar esa pregunta que últimamente ha salido en algunos medios. Perdón, capitán, es el capitán Diego Serrano, director de operaciones de Avianca. El país y ustedes tienen que tener absoluta tranquilidad que desde la administración de Avianca no existe ninguna presión para que algún piloto efectúe un vuelo en condiciones no aptas. Como lo hemos dicho en este espacio en repetidas oportunidades, estamos completamente regulados por diferentes entes que no nos permiten hacerlo y nosotros tenemos como prerequisito la seguridad. Coincido también 100%
con el presidente de Viva Colombia y con el doctor Salcedo, en donde nosotros, si no preservamos la seguridad, nosotros no tenemos compañía. Nosotros también vamos a bordo de esos aviones, nuestras familias también. Luego tiene que tener el país total tranquilidad que nosotros no presionamos a ningún piloto para que efectúe un vuelo en condiciones no aptas y no óptimas. Gracias. Para Satena. Cuando usted nos estaba contando, nos dice que la mayoría de los pilotos, o un gran porcentaje, son militares activos y un 40%, si no me equivoco, son militares retirados. Pero usted también considera que Satena como aerolínea es tenida en cuenta como un trampolín para llegar a las otras aerolíneas. Si son militares activos, ¿podrían estar trabajando en las otras aerolíneas? Listo. No, señora, en este momento como pilotos militares activos solamente son destinados al Servicio Aéreo de Territorios Nacionales Satena por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Una vez el piloto se retira de la Fuerza Aérea Colombiana, ya puede tomar la decisión a dónde quiere volar. El personal que tenemos nosotros, que contamos con personal retirado, tanto civil como retirado de la militar, retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, es el punto de balance en la garantía de la seguridad operacional y estandarización que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Yo quisiera, simplemente para entender un poquito más, soy caleña, me gustaría al señor de Ambulancias Aéreas, Ricardo Santos, yo entiendo que ustedes tienen los lugares en el aeropuerto de Cali, en el Aeroclub, o allá las he visto, no sé si estoy equivocada. Si usted dice que están muy lejos del aeropuerto, ¿en dónde considera usted, simplemente para tener una idea, que las ambulancias aéreas podrían estar? Quiero decirle que soy muy amiga de Ricardo Cabalán, muy amiga, que es uno de los pilotos de las ambulancias del Valle del Cauca, que seguramente usted lo conoce porque pues está en ese negocio hace mucho tiempo. Entonces me gustaría, simplemente para tener una idea, ¿en dónde usted considera que podrían estar esas ambulancias con la nueva modificación de la parte internacional del aeropuerto? Bien, gracias, senadora. Lo que dice de que se parquean o que tienen la zona de parqueo en el Aeroclub es para las aeronaves que tienen base en Cali. Las aeronaves que vamos a llevar pasajero o recoger pasajero de Cali nos dejan en una zona que se llama descongestión, que queda lejos de las instalaciones principales y muy cerca al Aeroclub. Las personas o los pilotos que tienen esa base tienen medio de transporte, como ir por carro o en busetica, no sé, lo que tenga la empresa, para dirigirse a realizar sus trámites. Nosotros, como vamos de paso, como lo decía ahorita, a recoger o a dejar un pasajero, nos toca caminando por dentro de la plataforma, lo que demora en ida y vuelta aproximadamente 50 a 60 minutos. Hay una zona que anteriormente queda en la parte sur del aeropuerto, no sé ahorita con la nueva infraestructura, que se llamaba la zona internacional. Anteriormente nos dejaban parquear allá para la media hora que duramos nosotros mientras recogemos o dejamos nuestro paciente y salimos nuevamente a cumplir con otra misión. Sería excelente una zona bien cercana a las instalaciones, donde se agilicen los trámites y se optimice pues el tiempo para realizar más traslados. Muchísimas gracias. Escuelas de aviación, para el señor William Calle. ¿Cuántos pilotos se gradúan en las escuelas de Colombia anualmente o semestralmente? No sé cómo es, pero ¿cuántas y cuántos logran conseguir trabajo en las aerolíneas que están en Colombia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A nivel nacional se deben estar graduando un promedio de 300, 350 pilotos al año. La capacidad de las aerolíneas de captar pilotos es grande en este momento y llevamos varios años en esto. ¿Quiénes llegan? Los comprometidos, los estudiosos, los que se entregan a esto, los que tienen el amor, la aviación, porque la aviación no es de estoy obligado a estudiar y si lo hago bien
llego, no. Hay muchachos que tienen buenas notas, pero no tienen la aviación en su corazón. Entonces son los que realmente queremos esto, los que llegan a las aerolíneas y podemos surtirlos con buenos muchachos. Muchísimas gracias. Senador Galán, presidente de la comisión, yo quisiera pedirle un favor. El señor Hernando Robles no está presente. Lastimosamente ha tocado un tema... Listo, ha tocado un tema familiar. Yo pertenezco a los ingenios del Valle del Cauca, pero me gustaría que estuviera presente para que oyera mi exposición. Entonces, no sé si le damos la palabra a la senadora y usted después me devuelve la palabra para poder hacer una intervención al señor. Claro que sí, senadora. Gracias. Susana Correa. Quiero lamentar la ausencia de la aerolínea Copa, que había confirmado su asistencia a esta sesión y pues no sabemos el motivo de su ausencia a última hora. También pues quiero informarle a los miembros de la comisión y a los televidentes que vamos a tener una sesión dedicada a las concesiones aeroportuarias, a los concesionarios, para que absuelvan las inquietudes que han venido surgiendo a lo largo de las sesiones y las denuncias que se han recibido sobre este tema. Senadora Doris Vega, tiene usted la palabra para sus preguntas. Gracias, doctor Galán. Muy buenos días para todos los asistentes. De verdad que celebramos este tipo de encuentros para hablar de un tema tan importante en el país como es la seguridad aérea. Yo siempre he dicho que hay que prestarle atención a este sector porque es importante para el desarrollo y crecimiento del país. En estas sesiones se han hablado de muchos temas. Exactamente, ustedes saben que hemos oído a los diferentes actores y nos preocupa, lógicamente, que partiendo del tema de seguridad para todos los usuarios y para el país en general, el tema mismo de las comunicaciones, de la infraestructura, del recurso humano, industrial, etcétera, etcétera. Muchas quejas, por supuesto, no de quienes han estado en estas sesiones, sino afuera, los usuarios. Son quejas que a diario uno oye y que a veces le ocurren a uno. Necesariamente hay que empezar por ello. Aquí lo que pretendemos es precisamente mirar todas estas realidades que se presentan para tomar medidas, para garantizarle a los usuarios y al país un servicio oportuno y de calidad, porque de eso se trata. Y hay que tomar correctivos necesariamente con algunas de todas estas inquietudes que hemos venido denunciando, presentando, etcétera, etcétera. Bueno, yo me voy a referir exactamente para hacerle una pregunta al doctor Gilberto Salcedo. Se dice que... De ATAC. De ATAC. Se dice que se propone la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Aérea. Me gustaría saber exactamente qué temas se encargaría en este consejo y qué diferencia se presenta con la aeronáutica civil. ¿Qué lo diferenciaría, no? Senadora, mil gracias por su pregunta y por el espacio. Bueno, lo primero es el mensaje central, digamos, frente a la creación de este consejo, es que en nuestra opinión y en la opinión de la industria, esa es la forma adecuada de abordar el tema de seguridad. Es decir, no es a través de la creación de mayores barreras al trabajo o al desempeño de pilotos y tripulantes que vamos a agregarle valor al tema de seguridad. Creemos que es en una instancia de este orden en donde no solamente pilotos, tripulaciones, controladores, aerolíneas, en general toda la comunidad aeronáutica va a tener la oportunidad de analizar, como bien lo decían mis colegas de IATA y de ALTA, la información objetiva y relevante que nos envían las máquinas, los pilotos, los pasajeros, y a partir de allí se puedan tomar decisiones contra los riesgos reales que puedan existir en la aviación. Esto, digamos, es una labor, como le digo, en nuestra opinión también mucho más allá de la aeronáutica, en la medida en que involucra más actores de la comunidad, es decir, no es ni sustituyendo
ni quitándole funciones a la aeronáutica, sino reforzando la institucionalidad en este sentido. Entonces, más que una instancia paralela o que sustituya o que reemplace a la aeronáutica civil, lo que proponemos es una instancia de articulación de la comunidad aeronáutica en donde se revise los datos, se analice la información y se puedan tomar decisiones acertadas y no con base en percepciones, sino con base en información objetiva. Sobre ese tema, doctor Salcedo, ¿qué modelo institucional piensan ustedes que es el más pertinente para Colombia en relación con el Consejo de Seguridad Aérea? ¿Parecido a lo que tienen los Estados Unidos o otro país, otro modelo institucional que pueda servir para que la aeronáutica civil no siga siendo juez y parte? Hay 3 referencias que nos las mencionaba aquí Santiago en el marco de esta reunión, que si no estoy mal, pues además de Estados Unidos está Brasil y Costa Rica, en donde, pues digamos, cada uno tiene adaptada su institucionalidad, pero en esencia, digamos, son lo mismo, y es, digamos, independientemente de cuál sea el modelo específico, creemos que la herramienta es la que estamos pidiendo, y es que allí estemos sentados los que tenemos que ver con los temas de seguridad y podamos, como le digo, con base en información objetiva, analizar los riesgos. Muchas gracias. Para Pamela Bermúdez, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales de Colombia. Usted en su exposición dijo que las compañías cumplen con programas de capacitación. Yo quisiera saber a quiénes van dirigidas esas capacitaciones, exactamente. Correcto. Por anteriores cuestionamientos en ese tema. Está bien. Estas son las capacitaciones internas que reciben los empleados de las compañías internacionales desde sus casas matrices, bien sea por los programas internos de formación y desarrollo que tienen a través de las áreas de recursos humanos, o bien sea a través de los cursos y las certificaciones que deben acreditar ante la IATA y ante las autoridades aeronáuticas que lo exijan. Muchas gracias. Para la doctora Pamela yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué esa discrepancia, según su opinión, esa discrepancia entre los estándares que uno ve de la edad de las aeronaves de compañías de carga colombianas como Aerosucre, Líneas Aéreas Suramericanas, y las aerolíneas internacionales que usted mencionó? ¿Por qué esos estándares tan distintos en relación con la edad de la flota, en relación con las condiciones de seguridad de la operación? ¿Por qué está pasando eso y a qué se debe? En realidad es una opinión personal, porque difícilmente puedo yo decidir o opinar sobre las decisiones del negocio de cada una de las compañías. Considero que es precisamente a partir de los estándares de servicio que cada compañía desea ofrecer y los estándares de seguridad que realiza las inversiones que considera que sean pertinentes. No tengo conocimiento por qué las aerolíneas de carga colombianas tengan las flotas que usan actualmente, pero sí sé que las compañías internacionales que están asociadas a la AICO buscan los recursos y buscan los esfuerzos para poder mejorar la flota en términos no solamente de seguridad, sino, como le decía, de eficiencias en costos-beneficios, en temas de combustible y en temas medioambientales. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Los representantes de Avianca dijeron que en su última auditoría les hicieron unas recomendaciones. Quisiera saber exactamente qué tipo de recomendaciones se hicieron para mejorar los servicios. Además, porque, como dije anteriormente, han habido quejas. Eso aquí no se trata de decir sobre X o Y entidad, sino sobre todas las entidades en general. En el tema de auditorías, la última que tuvimos de AIOSA y de la FAA, básicamente no hay fundings, hubo recomendaciones. De la FAA, la primera recomendación es que en Bogotá, actualmente nosotros hacemos los servicios de mantenimiento de los aviones wide body, los 787 y A330, y
necesitamos, y vamos a hacer ya el proyecto, ya está aprobado, para hacer unos hangares nuevos en Bogotá para hacer el mantenimiento de esos aviones. Esa es la recomendación grande. Y la segunda es, tenemos una gran cantidad de empleados, tanto pilotos como técnicos, de las nuevas generaciones millennials. Todos los manuales que tenemos aeronáuticos y partes desde regulaciones, desde OASI, desde reglamentos aeronáuticos y los manuales de procedimientos de aerolíneas, ya tienen un lenguaje escrito que para las nuevas generaciones tenemos que hacerlo mucho más digeribles. Ellos tienen unos comportamientos mucho más ágiles, visuales, tienen agilidad mental, y estamos en ese proceso de cómo simplificar los manuales para esas nuevas generaciones. Muchas gracias. Para el vicepresidente de Operaciones de Avianca, ¿cada cuánto se realiza el reporte ante la Aerocivil sobre el control de operaciones? Gracias, senadora. Los reportes se hacen de manera mensual. La reglamentación aeronáutica nos exige que antes de iniciar una programación sea reportado todo ese documento a las autoridades de manera mensual, al inicio del mes de la programación y una vez finalizamos de la ejecución de la misma, en donde ellos vienen y revisan que todo lo que programamos y lo que ejecutamos esté conforme a la regulación. Bueno, muchas gracias. Y por último, yo pienso que para todos, ¿no? Se necesitan acciones contundentes que permitan detectar, evaluar y mitigar los riesgos que tenemos los usuarios. O sea, ¿qué medidas? Porque se ha venido, ya lo dije, se ha venido insistiendo en quejas permanentes. Entonces, es importante tomar correctivos frente a este tema. No esperemos a que ocurran tragedias, ¿no? Gracias a Dios se han disminuido en el país en el tema de la aviación, pero no esperemos a que ocurran tragedias para tomar medidas, para tomar correctivos. Saludamos la presencia del doctor Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil, en esta sesión. Senadora Susana, para que termine con su pregunta. Gracias, senador Galán. Señor Hernando Robles, yo tengo dos preguntas para usted. Quisiera empezar con la primera, que es sobre los helicópteros rusos que trajo las Naciones Unidas para la veeduría de las zonas veredales, que además no solamente trajo pilotos rusos, sino que también trajo todo el equipo de mantenimiento también fuera. ¿Está cumpliendo con el protocolo de la aeronáutica? ¿Está incumpliendo? Yo sé que hay un derecho de petición con algunas preguntas ya respondido, perdón. ¿Usted qué me puede decir de eso? Ahora, Susana, muy amable. Sí, efectivamente, en la Aeronáutica Civil radicamos el 12 de abril una solicitud de convocatoria a audiencia pública al señor director de la Aeronáutica Civil con el propósito de que le explicara al sector de la aviación no regular las condiciones en las cuales él emitió la resolución 201 del 23 de enero por la cual se adoptan normas para facilitar las operaciones del Servicio de las Naciones Unidas. Estas aeronaves son aeronaves vinculadas a taxis aéreos extranjeros. Con la expedición de la resolución, senadora, se omitieron los requisitos que nosotros internamente, en las mismas condiciones, con las mismas características de operación, cumplimos. Es decir, las aeronaves, en primer lugar, no son aeronaves que cuenten con certificado tipo, tienen una documentación que se llama atestat. El certificado tipo es una garantía de la certificación de la construcción de la aeronave bajo los estándares internacionales de fabricación, situación que no cumplen las aeronaves que actualmente se les permitió volar. No se hizo el proceso de homologación de las licencias del personal extranjero que va a volar, como lo hace cualquier persona que tiene que dirigirse a la autoridad aeronáutica para homologar su licencia y mirar sus competencias lingüísticas y sus capacidades operacionales. Se omitió la homologación de los certificados de aeronavegabilidad y matrícula de esas aeronaves.
se les está permitiendo volar directamente de punto a punto sin los controles del tráfico aéreo en términos generales que debemos cumplir nosotros las aeronaves. Realmente, senadora, es una situación bastante desventajosa, disminuyendo y sin aprovechar las capacidades técnicas y del personal humano que tenemos en Colombia para cubrir las mismas necesidades que lo hubiéramos podido hacer nosotros en igualdad de condiciones en un momento determinado. Consideramos que hay pautas que pueden señalar condiciones de inseguridad y por eso estamos formulando esta petición. Esperamos que el señor director nos conceda esa oportunidad como un hecho sin precedente, en donde se nos expliquen por qué factores se determinaron. Incluso se llega a decir en la resolución que esta operación no es una operación comercial, cuando el Código de Comercio claramente señala que este es un tipo de operación comercial. Entonces realmente nos pone en una situación desventajosa y, como comentaba en mi intervención, estamos pasando momentos difíciles por los cambios de la industria petrolera. Tenemos las aeronaves y el personal para prestar el servicio, pero hoy lamentablemente no se nos brinda esa oportunidad, senadora. Bueno, aquí tenemos al director de la Aeronáutica que en su momento seguramente nos va a aclarar el tema, porque desde la sesión pasada, cuando el señor Javier Montes denuncia esta situación, al menos yo quedé muy preocupada, y más ahora cuando ustedes nos confirman que están casi que evadiendo el protocolo de la navegación colombiana con respecto a helicópteros. A mí me preocupa muchísimo eso, director de la Aeronáutica, y espero que ustedes en la sesión nos puedan explicar, porque independientemente que sea la ONU la que tenga esa responsabilidad, pues hombre, yo creo que nadie más conoce el territorio colombiano que los mismos pilotos que tenemos acá, y más cuando tienen la disponibilidad. Yo entendería que se trajeran pilotos de otra parte siempre y cuando aquí no tuviéramos oferta de ellos, pero nos han dicho en todas las formas que no solamente hay helicópteros sin trabajo, sino también alrededor de 100 pilotos vacantes. Entonces yo sí quiero una explicación sobre todo de por qué llegaron, por qué no tienen certificados tipo, por qué no hay homologaciones, por qué no tienen certificaciones de navegación, todo lo que nos acaban de decir, que para mí es totalmente irregular en la seguridad aérea, que es lo que estamos hablando. Señor Robles, lastimosamente para usted o afortunadamente para mí, yo puedo representar los ingenios. Cuando estamos en el Congreso me tengo que declarar impedida en relación a cuando salen leyes que afecten o aventajen temas con respecto al sector azucarero. Pero como aquí no estamos hablando de eso, yo sí quisiera decirle a usted, primero, que me extraña muchísimo que usted, al referirse simplemente a una pelea que hay entre las avionetas fumigadoras y los ultralivianos, se vaya a hablar sobre la sanción que nos pusieron a los ingenios sobre el cartel azucarero, porque ojalá usted esté un poquito más enterado de lo que sucedió y vamos a ver si jurídicamente no nos lo ganamos. Y segundo, porque eso se volvió una pelea entre las avionetas y los ultralivianos, y ojalá usted hubiera traído la estadística, porque lo que han dicho los ingenios es, los ultralivianos el servicio es de fumigación es mucho más barato, pero además es mucho más seguro. Yo lastimosamente aquí traté de llamar a que me mandaran las estadísticas para poderlas dar, pero no logré que me llegaran. Pero hay estadísticas que comprueban que los ultralivianos son muchísimo más seguros que las avionetas con lo que respecta a fumigación, y no hablo solamente del sector azucarero, sino de todos los sectores agrícolas. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Susana Correa. Senadora Avirama tiene la palabra para sus preguntas. Muchas gracias, compañero coordinador. Bueno, tenía aquí una cantidad de preguntas, como 7, pero por el tiempo voy a hacer solo 3 preguntas. Y una es para el doctor Santiago Saltos, de sí, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. Bueno, el asunto dice, ¿qué hacen ustedes que hacen el seguimiento, o qué seguimiento hacen que nos permita conocer de los accidentes o incidentes ocurridos
en los últimos 10 años, ¿cuántos se debieron a fallas humanas y cuántos a fallas técnicas o otros factores? Doctor. Gracias, senador. Bueno, el tema de análisis de accidentes no es tan... es un análisis técnico. En realidad no hay un solo factor que determina la causa de un accidente. Es decir, en el caso de, si ponemos un ejemplo, el último accidente de diciembre del año pasado, existieron algunos factores que contribuyeron para llegar al accidente. Equipo que no era el apropiado, falta de planificación, una irresponsabilidad de parte de los operadores, etcétera. Entonces, podríamos hacer un análisis de los accidentes que han ocurrido para entregarle los respectivos informes de cada uno, indicando cuáles han sido las causas de cada uno de estos accidentes. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta para el doctor Miguel Ángel Montoya. ¿Cómo calificarían ustedes la infraestructura aérea existente en el país en comparación con otros países de la región? La infraestructura del país ha tenido avances, hay inversión, hay unos planes de mejora. Obviamente aún falta. La aviación aérea comercial ha crecido mucho más de lo que estaba planeado y eso ha originado que haya congestiones de espacio aéreo, haya congestiones en plataformas, hayan los estados de tiempo que se dan en Colombia particularmente. Eso ha originado una serie de condiciones que deben mejorar. Sabemos que la Aerocivil tiene su plan, son soluciones que toman tiempo y hay que seguir trabajando en eso conjuntamente. Yo creo que todo eso es un tema importante porque eso va en beneficio finalmente de todas las aerolíneas. No solo mejoran la seguridad, sino que también permitirían que haya más crecimiento de la aviación en Colombia. Hay trabajo por hacer, se está haciendo y hay que acelerar ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, y finalmente para el doctor Hernando Robles, ¿cuáles consideras son los principales aciertos y deficiencias en la comunicación entre las empresas con las autoridades aeronáuticas? Gracias, senador. Hace un tiempo la Aeronáutica Civil empezó un proceso de transformación normativa para cumplir unos compromisos internacionales y alinearse con unas normas que se llaman las regulaciones aeronáuticas latinoamericanas LAR. En ese entonces, el director de la Aeronáutica Civil era el doctor Lenis. Al doctor Lenis, en un gesto bastante interesante con el sector, toda la industria colombiana le hizo una solicitud en un memorial que le suscribimos todos, solicitándoles que antes de empezar ese proceso de cambio normativo, el cual nos iba a impactar y traer algunas situaciones que nos podían afectar económicamente o determinar los plazos para adoptar los nuevos cambios, él aceptó posponer temporalmente ese proceso mientras se emitía una norma que se llama el LAR 11. El LAR 11 es una norma que todos los países en su legislación aeronáutica la tienen establecida en una u otra forma y es donde se establecen los procedimientos a través de los cuales la industria manifiesta su opinión sin querer coadministrar sobre esos proyectos normativos. Ese proyecto fue bien acogido por el doctor Lenis y expidió la resolución adoptando esa normativa. Adoptada la normativa, se crearon espacios para que se crearan comisiones y en la medida en que la aeronáutica iba necesitando regular determinada actividad, convocaba a la industria. Pero de un tiempo para acá, senador, ese espacio se perdió y simplemente la comunicación ahora es a través de la página web, en donde no podemos tener la oportunidad de intercambiar con la autoridad aeronáutica los conocimientos técnicos, sino que nos justifiquen la razón de ser de aquellas normas. Y muchas veces, senador, con la deficiencia que cuando usted hace los comentarios a las normas o participamos en estas comisiones, salen normativas totalmente diferentes a las que son puestas a consideración de nosotros en esas mesas de concertación. Entonces, eso nos crea
mucha incertidumbre, como le decía ahora, es el caso de la norma del RAC 160. El 31 de marzo deberíamos entregar unos manuales de modificación de los planes de seguridad aeroportuaria y el 28 de abril volvió a salir una nueva normativa cambiando en su integridad otra vez el RAC 160 y concediéndoles un plazo, un año, a partir de la publicación en el diario oficial el 28 de abril para volver a hacer esos manuales. O sea, una inestabilidad en los últimos 3 años muy grande y los espacios que habían adquirido una dinámica importante y habían hecho unas normas mucho más puras, mucho más receptivas por parte de la industria, se han venido deteriorando esos espacios, senador. Bueno, el doctor Gilberto Salcedo me ha pedido la palabra para complementar lo de la pregunta. Doctor Gilberto. Senador, gracias. Solamente me devuelvo al anterior, a la infraestructura, para darle alcance un poco a lo que decía el doctor Montoya. Lo primero es que cuando uno habla del sector aéreo de infraestructura está hablando básicamente como de 3 aristas. Uno, el número de sillas disponibles, que es la capacidad que tienen como tal las aerolíneas. 2, digamos, los terminales aéreos. Y 3, lo que se conoce como el lado aire, que es todo aquello que va de la plataforma y que obviamente involucra la parte de aeronavegación. Yo personalmente y en la industria tenemos que hacer un reconocimiento a lo que ha hecho este gobierno en materia de inversión, sobre todo en los terminales aéreos, una inversión casi cercana a 3 billones de pesos, una inversión histórica. Pero dicho sea de paso y coincidiendo con lo que dice el doctor Montoya, pues también gran parte de esta inversión se ha ido a superar un rezago histórico que no ha alcanzado obviamente los niveles de crecimiento que ha tenido esta industria en la última década. Entonces, dicho eso, creo que el énfasis, y donde queremos tener un acuerdo también en las aerolíneas, el énfasis de la inversión hoy en día tiene que estar en el espacio aéreo, en el rediseño del espacio aéreo. Bogotá, solamente Bogotá, tiene que, por allí transitan el 40% de los pasajeros domésticos y el 78% de los pasajeros internacionales. Si logramos, en el marco del plan de optimización que está adelantando hoy en día el doctor Bocanegra, llevar a unos niveles de eficiencia lo suficientemente buenos con un rediseño del espacio aéreo, podemos pasar de algo cercano a 60 operaciones hora, que es lo que está hoy en día en El Dorado, algo cercano a las 90 operaciones hora. Ojalá este plan, que involucra también inversión en infraestructura, porque esto es infraestructura del aire, se lleva a los otros aeropuertos del país, por lo menos a los concesionados, que en su conjunto pueden aglomerar algo más del 82% de pasajeros, podemos lograr una eficiencia mucho mayor. ¿En términos de qué? En términos de tiempo para los pasajeros. Esto es navegación punto a punto, eficiencia en combustible. Y pues sin lugar a dudas, arreglando también, como lo mencionaba Santiago tal vez anteriormente, un tema de congestión en el aire. Esto nos ayuda a tener un espacio aéreo mucho mejor manejado. Gracias. Muchas gracias a las personas que les hice las preguntas y por las respuestas. Muy bien, tiene la palabra el senador Pedraza, miembro de la comisión, para sus preguntas. Los saludo cordialmente y agradezco la información y la ilustración que desde los distintos puntos de vista y representando los diferentes actores del sector, tanto de aerolíneas como de las asociaciones y agremiaciones, han aportado a esta comisión. Yo voy a hacer 4 preguntas muy rápidas. Primero, cuando los vehículos van, un servicio de transporte público, una tractomula, o en el vehículo particular, al volante el conductor dice estoy cansado, en cualquier instante le puede tomar el sueño, coger el sueño y se puede producir un accidente que es lamentable. Pero esto lo podemos trasladar a la aviación porque ustedes tienen aquí unos rigores y vuelvo a decir, no podemos generarle susto, miedo, terror, incertidumbre a la gente, significando que el tema de la fatiga de los pilotos o de los sobreesfuerzos pone en riesgo a la seguridad aérea. Entre otras cosas porque yo aquí he oído que los mismos pilotos son los primeros en saber y decir aquí en esta comisión que el transporte aéreo y el vuelo siempre tiene unas seguridades mínimas, a tal punto que viajan sus propios familiares.
¿qué grado de incidencia tiene esto? Porque siempre se dice que en los accidentes aéreos la falla es humana, o más bien, no siempre, un alto porcentaje. Vamos, aclaremos un poco esto para que no nos veamos con la sensación de que, carajo, nos vamos a montar en las aerolíneas y los aviones y los pilotos están cansados, están fatigados, sin dejar de, por supuesto, reconocer que puede haber otros fenómenos externos al cansancio físico, como las presiones psicológicas, como ocurrió, por ejemplo, con el accidente en Alemania, en Europa, con el piloto alemán, que obedece a otro tipo de circunstancias seguramente psiquiátricas o psíquicas o psicológicas. Entiendo yo que debe haber unos médicos especializados en el servicio de la medicina aeronáutica, y eso pues es de rigor y de permanencia, además de eso, de los controles de alcoholimetría, de consumo de drogas, etcétera. Pero sí quiero que le demos precisión y claridad a esto. Segunda pregunta. Esta pregunta la quiero que el doctor Salcedo me ayude a responder, la primera. De una vez, presidente, la suelto toda. La segunda pregunta es, quiero saber, usted mencionó el vicepresidente Satena, el doctor Zuluaga, que el capitán Zuluaga, coronel Zuluaga, perdón, que teníamos 25 años de existencia. 55 años, clarifiquémosle, porque a mí me estaban diciendo, no, pero yo monté en Satena hace 35, son 55, yo creo que escuchamos mal o entendimos mal, pero quiero saber cuál es la participación de Satena en el mercado y cómo manejan ustedes, con qué rigor, si no hay competencia, tarifas para ir allá a la Colombia dentro donde no va ninguna aerolínea. Digamos, ustedes atienden un poco, digámoslo, figurativa, coloquialmente el hueso y no la carne. Esa parte, ilústrenosla. Tercera pregunta al doctor Villate es, a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, solo para poner un ejemplo reciente, tarifa Bogotá-Valledupar en día normal, 400.000, 300.000, 500.000, hasta 600.000, pero en el marco del Festival Vallenato, doctora, 1.812.000 pesos. Yo he hecho, perdóneme, espéreme, doctor Chau, yo aquí no estoy haciendo juicios con nadie, cálmese, viva Colombia, tranquilo, tranquilo, sosiéguese que esto no es así, que no es para que estemos, le pido el favor, es genérico. Yo entenderé que su aerolínea tiene eso porque usted lo ha dicho, que es de bajos costos, entonces no se exalte, porque no es con usted. Pero en eso me parece que anunciarle al usuario, publicitarle al usuario, comunicarle al usuario lo mejor que puede ocurrir. Yo no fui al Festival Vallenato por las altas tarifas aéreas, pero no vengo aquí a este debate a hacerlo de nombre propio. Es cómo podemos los colombianos conocer en altas temporadas, por supuesto entendemos, cambian las tarifas, el volumen de uso, las rutas, etcétera. Pero en eso queremos una respuesta como un poco objetiva, porque realmente hay un sobresalto, sobre todo en temas como este ejemplo, al triple de la tarifa. Esa pregunta pues la dejo abierta para que la conteste el doctor Villate o el doctor Salcedo también. Y la última pregunta, las últimas dos es, mantenimiento del avión. Un avión tiene una regularidad de mantenimiento, unos estándares por fábrica y otros porque cada aerolínea así lo dispone, y otros porque además en nuestra legislación así se determina y porque nuestra entidad, que es la aeronáutica, así lo dispone. Pero contémosle al país si un avión como un vehículo es de modelo, y que si es de modelo viejo hay que cambiarlo, y cuándo hay que reponerlo y cuándo hay que cambiarlo. Sabemos que es al revés, que en esto de la aviación no hay modelos ni años, hay DC-3 de la Segunda Guerra funcionando, ¿no? Sobrevivientes. Pero eso es importante, esa información que me parece, presidente, que no la hemos tenido, y es el día de hoy el tiempo. La edad y el tiempo de retiro de una aeronave. Y la última pregunta es, ¿cómo se está controlando la aviación aérea? ¿Ustedes cómo perciben y cómo recomiendan a esta comisión para que al final en nuestras conclusiones podamos hablar algo del control de los vuelos privados, la seguridad aérea privada, es decir, de cuántos aviones en plataforma en los aeropuertos de Colombia hay que corresponden y son de propietarios privados, de empresarios, de industriales, en fin, o de taxi privado, y cómo podríamos
buscar que se haga el inventario completo, que se controle, porque entiendo que estas aeronaves, entre otras cosas, no están matriculadas en Colombia, muchas de ellas, la mayor parte están matriculadas afuera, en la Florida o en Panamá. Ese es un tema que desde luego también queremos auscultarlo y mirar cómo evitamos que nuestro parque de aeronaves no corresponde a Colombia, hay que traerlos al país. Seguramente que si es un tema de impuestos, pues buscaremos en una reforma tributaria cómo se haga para que tengamos nuestras propias flotas, nuestras propias placas, para traer un poco el argot de la parte automotora, pero que podamos entender que además hay un inventario general y que Colombia sepa cuántas aeronaves tiene, militares, al servicio de la salud, civiles del Estado, al servicio del gobierno, pues, y cuántas aeronaves en el sector comercial y cuántas privadas, porque hoy nadie lo sabe, nadie lo sabe. Aquí me decía el senador Avirama, para terminar, presidente, ellos, las comunidades indígenas, quisieron fundar una empresa de aviación indígena, y no, imposible, porque son como 4.350 requisitos, y no pudieron. Y en eso, senador, sería una iniciativa importantísima que Colombia tuviera ese espacio para cubrir el servicio de transportación de las comunidades indígenas en Colombia con unos parámetros específicos, pero no sabemos en eso cómo poder proceder. Gracias, presidente. Les agradezco mucho. Querido senador Pedraza, yo le sugeriría para la facilidad de seguimiento de los televidentes, sobre todo, que hagamos una pregunta y una respuesta, una pregunta y una respuesta, así la gente no pierde, digamos, el hilo. Entonces yo le sugeriría que haga su pregunta, a quién va dirigida la respuesta y luego seguir con la siguiente pregunta. Primera pregunta, muy breve. El tema de fatigas y el tema de esfuerzos sobre esfuerzos, que se está trasladando todo al tema de inseguridad. Primera pregunta, doctor Salcedo. Gracias, senador Pedraza, muy pertinente la pregunta. Vea, la respuesta simple y breve. Cuando estamos hablando de factor humano, no estamos hablando exclusivamente de fatiga. Estamos hablando de cualquier tipo de problema en el juicio, en la experiencia o en la conducta misma del tripulante que lleve, digamos, a un insuceso X o Y. Eso es lo primero. Segundo, cuando estamos hablando de este tipo de circunstancias motivadas por la fatiga no es sinónimo de cansancio. Es decir, fatiga tiene una descripción médica y tiene, digamos, una caracterización muy, digamos, desde una óptica completamente científica. Es decir, no el que esté cansado o el que tenga un momento de agotamiento per se está con fatiga. Tiene que ser una conducta reiterada, crónica, es decir, una serie de condiciones adicionales que califican los médicos como tal. Entonces, en este mismo sentido, un poco la respuesta, para ser perfectamente claro, es: 1, fatiga no es sinónimo de cansancio, y 2, errores humanos no son sinónimo de fatiga, sino de cualquier tipo de circunstancia que pueda estar de alguna manera influyendo o motivando digamos, un accidente o un incidente. Ana María quiere complementar un segundo la pregunta. Sí. ¿Está oyendo? Sí, ahora. Le quiero comentar que nosotros tenemos, y todas las aerolíneas tienen que tener un proceso de SMS, como hablaba el capitán Santiago Luna, y nosotros tenemos un grupo de psicólogos de factores humanos, así se llama en la aviación. Es regulado el tema de la condición humana del capitán o de cualquier persona que trabaje en la operación en una aerolínea, no solamente los pilotos. Y aquí se hacen, yo creo que es importante decir que un piloto por regulación se tiene que bajar de vuelo cada 6 meses, recibir un entrenamiento, eso no pasa en ninguna otra profesión que conozcamos o que sea tan popular, y fuera de eso tiene un chequeo médico que además la aeronáutica civil regula. Entonces las condiciones tanto psicológicas como de entrenamiento se hacen cada 6 meses. O sea, y eso es muy importante que lo conozca para que sepa que se revisa el factor humano completo, no solamente la fatiga. Coronel Zuluaga, el manejo de tarifas donde hay competencia y participación del mercado de Satena. Señor senador, muchas gracias. La participación de Satena en el mercado es el 4% de todos los pasajeros transportados. El año pasado Satena transportó 986.000 pasajeros. En los últimos 5 años hemos transportado cerca de los 5 millones de pasajeros.
El valor de los tiquetes, en todas las aerolíneas tiene un área que se llama revenue, que es la que determina el valor de la silla por kilómetro transportado, de acuerdo a la disponibilidad. Pero aún así, en aquellas regiones apartadas, SATEN ha venido implementando una tarifa que se llama la tarifa nativo, con la cual damos una tarifa especial y un número de sillas determinado. En el caso, en este momento, de todo lo que es la selva y el oriente, estamos dando una tarifa especial. Le comentaba, SATEN cumplió este año 55 años de operación ininterrumpida, acercando a los pasajeros a las diferentes regiones del país. Muy bien. Doctor Salcedo. Frente a su pregunta, senador Pedraza, del tema tarifario, yo ahí quisiera hacer, digamos, varios comentarios. Uno, cuando estamos hablando en el sector aéreo de tarifas, no solamente se establecen o se fijan, o la formación de precios en este sector no solamente es entre altas temporadas y bajas temporadas, es decir, como en los hoteles que saben que en junio y en diciembre pues hay mayor ocupación. El sector aéreo tiene una estacionalidad mucho más compleja. La estacionalidad puede ser del día, es decir, un vuelo Bogotá-Medellín a las 6 de la mañana, que puede ser de alta demanda por temas de negocios, ese mismo día viajar 2 horas después puede tener una tarifa completamente distinta. Entonces, ese es, digamos, como un primer factor a tener en cuenta. Segundo, digamos, y creo que allí tenemos que hacer un esfuerzo mayor desde la agremiación y desde las aerolíneas de pedagogía con los pasajeros, es que claramente aquí en Colombia no tenemos todavía una cultura de la planeación en nuestros viajes. Las aerolíneas, ¿cómo funcionan en estas áreas en las que fijan los precios? Básicamente, cuando son vuelos nacionales, con un mes de anticipación aproximadamente, estimulan el mercado a través de tarifas súper promocionales. En el caso de los vuelos internacionales son aproximadamente 3 meses. ¿Qué significa eso? Que más o menos hacia estas fechas es que aparecen los mejores precios. Eso sumado a una cosa, senador, y es que yo también creo que esto tiene una cara positiva, y es que en una sola aeronave que va a un vuelo determinado, a Valledupar o a donde usted diga, usted puede encontrar hoy en el mercado colombiano, en una misma aeronave, múltiples familias tarifarias. Y no solamente eso, sino que tiene un mercado que tiene desde 2 aerolíneas de bajo costo, esto no sucede en los demás países de la región, tiene 3 operadores, los principales de la región, cubriendo rutas domésticas, tiene 3 aerolíneas regionales, SATENA, EasyFly, ADA, y más de 30 operadores internacionales aterrizando en el país. Es decir, tenemos una competencia bastante robusta. Esto es el lado positivo. ¿Cuál es el lado que nosotros vemos complejo y en donde puede haber una palanca adicional para favorecer los costos y las tarifas aéreas en el país? Es lo referido al tema impositivo. Según un estudio que hizo la IATA hacia finales del año pasado, Colombia, después de Venezuela, es el segundo país de todo el hemisferio con la mayor carga impositiva al tiquete. Cuando usted coge la tarifa promedio, que es el total de pasajeros, el total de ingresos dividido por el total de pasajeros, aproximadamente el 50% de esa tarifa promedio equivale a cargas impositivas. Esto sin tener en cuenta además algunas otras barreras adicionales y locales que le han impuesto al valor final del tiquete. Aquí tenemos una respetuosa diferencia con el director Bocanegra en el caso de una nueva carga impositiva que se puso en Medellín, en donde se está aumentando 5.000 pesos el valor de un tiquete saliendo desde Río Negro y aproximadamente no, $1.50, 1.5 dólares para vuelos internacionales también saliendo de Río Negro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de financiar un túnel, una obra vial que nada tiene que ver con el sector aeronáutico, y lo cual obviamente desde nuestra óptica, además de no estar ajustado al tema jurídico, puede afectar de manera importante la demanda. Pero lo que le quiero significar es este tipo de circunstancias, estas cargas impositivas, sumado, por ejemplo, a la duplicidad de la tarjeta de turismo en San Andrés. O sea, pasamos de una tarjeta de turismo en San Andrés de 50.000 pesos, ahora quedó en 100.000 pesos con una decisión de la Asamblea. Todo esto afecta al precio final de los tiquetes, todo esto afecta a la demanda al final del día. Salir del Dorado hoy, senador Pedraza, en un vuelo doméstico, solo en impuestos le cuesta a usted 40.000 pesos, en un vuelo doméstico. En un vuelo internacional, 135 dólares. Cuando usted ya consigue tarifas, por ejemplo, en el caso de los low cost, que están del orden de 50.000 pesos en la ruta Bogotá-Medellín,
pues 40.000 pesos es prácticamente el 80% o es el 80% del valor final del tiquete. Entonces creo que si uno quisiera entrar de fondo en dónde puede lograr palancas que favorezcan los costos finales de los tiquetes, es en las cargas impositivas. Es allí donde tenemos que centrar nuestra atención. Gracias. Siguiente pregunta, mantenimiento de los aviones. ¿Me permite, senador tiempo de Pedraza, sobre este tema tarifario? Tengo una pregunta para el doctor Salcedo, y es un poco la otra cara de la moneda. Cuando uno aborda el tema de tarifas y los usuarios, obviamente siempre la tendencia natural es pensar que las tarifas están muy altas. Pero yo quisiera preguntar por la otra cara de la moneda, y es si usted considera que hay una relación, que algunos expertos opinan que existe, entre la seguridad de la operación y tener un piso tarifario. Ese es un tema bien complejo, senador Galán, y se lo digo por lo siguiente. Yo creo que si algo ha logrado Colombia en la última década, y si hemos logrado pasar de 10 millones de pasajeros en el año 2003 a 36 millones el año pasado, es precisamente porque tenemos hoy en día un ambiente de competencia muy robusto. ¿Por qué llegamos a un ambiente de competencia robusto con múltiples operadores, con múltiples servicios y múltiples familias tarifarias? Básicamente porque tenemos libertad de tarifas. Es decir, eso que implica que no hay ni pisos ni techos, como existía en el pasado, para fijar, digamos, este tipo de precios. De hecho, la habilitación en el año 2012 de Viva Colombia estuvo motivada básicamente porque se bajó de la regulación colombiana tal vez el último vestigio de lo que era precisamente ese tipo de pisos tarifarios, que era un sobrecargo para el combustible. Entonces, digamos, un poco respondiendo a su pregunta es, para favorecer la competencia y al usuario, lo mejor es tener libertad de tarifas sin lugar a dudas. Segundo, si bien hoy en día hay unos fundamentales dentro de la tarifa, entre los cuales están obviamente los costos de operación y obviamente todo lo referido a mantenimiento y seguridad, allí nada se sacrifica, como lo hemos oído en esta mesa, para mantener los estándares, porque además no es opcional, es la regulación, son las auditorías, son las certificaciones las que lo exigen. Es decir, sí o sí en seguridad se tiene que invertir. Y los operadores claramente en donde cada uno tendrá su estrategia de aproximación al mercado. Habrá uno que está pensando en 3 años en cómo estar prácticamente al filo de su utilidad para poder ganar mayor participación de mercado. En fin, cada uno tiene una aproximación distinta, pero claramente ni se sacrifica seguridad, ni se sacrifica mantenimiento, y por el otro lado creemos que la libertad tarifaria es lo que ha favorecido hoy en día en Colombia al pasajero y a los precios finales. Tiempo de uso y tiempo para ponerlos fuera de servicio. Muchas gracias, senador Pedraza. El doctor Montoya es mucho más hábil de hablar de esto, pero creo que es importante hablar desde el punto de vista de bajo costo. Un poquito refiriéndome a la pregunta también del senador Galán. Para los televidentes, William Shaw, presidente de Viva Colombia, está respondiendo. Y le quiero pedir disculpas, senador Pedraza, si me exalté con las tarifas. Mi trabajo es defender las tarifas de bajo costo. No sé, todos los días lo hago. Yo entendí que estamos vendiendo tiquetes hoy, entonces no te preocupes. Tranquilo, muchas gracias, senador. Al igual que un carro, al igual que casi todas las maquinarias del mundo, el uso de ellas causa un desgaste. Eso es un hecho. Entre más se usa un carro, más se desgastan las piezas, mayor mantenimiento tienen que tenerlas. Viva Colombia no es dueña de ninguna de sus aeronaves. Las aeronaves son de compañías arrendadoras de aeronaves, lessors. Los lessors nos arriendan ese activo y nos obligan a prepagar el mantenimiento basado en las horas que se va a volar. Ese mantenimiento tiene unos cálculos actuariales bastante sofisticados que van con los desgastes de las diferentes piezas para que se pueda ir pagando el mantenimiento de las mismas. A mayor antigüedad de la aeronave, mayor es desgaste de las piezas, mayor el mantenimiento. Y es una simple y sencilla curva de costo de mantenimiento por uso del avión. ¿Un avión de 40 años de edad puede volar de una manera segura?
Sí. ¿Lo puede volar de una manera económica? Quizás no. Si uno es coleccionista de automóviles, te dirán, les cuesta muy caro mantener los automóviles antiguos operando, porque las piezas son caras. Lo mismo pasa en los aviones en un comparativo muy coloquial. Cuando uno goza de una flota nueva, y estoy seguro que Miguel dirá algo al respecto, tiene lo que se llama la luna de miel de mantenimiento, que son años enteros donde no tiene que darle el mantenimiento tan intensivo como una flota que tiene 5, 8, 10 años de edad. En Viva Colombia buscamos ese punto óptimo donde el nivel de mantenimiento exigido de las aeronaves en términos de costo por el uso no es excesivo como una flota muy vieja, pero tampoco la inversión tan grande en una aeronave nueva. Y todo lo prepagamos al día. Si no prepagamos el mantenimiento, nos quitan la aeronave y no tenemos cómo volar. Entonces es una parte implícita del negocio. Muchas gracias. Noé, en la pregunta de la edad de los aviones, en la flota Airbus define que la vida útil de un avión es 48.000 ciclos o 60.000 horas. Eso significa que cuando llegue a ese tiempo el avión puede seguir volando, pero hay que hacerle unos servicios de mantenimiento muy profundos, que la aerolínea debe tomar la decisión económica si le invierte sus servicios o simplemente deja operar el avión, pero el avión puede continuar volando invirtiéndole mucho más en mantenimiento. En Avianca la flota que tenemos es de 5 años, el promedio de edad de flota, o sea, no tenemos esa complejidad. Y una forma de determinar qué tan bueno es el mantenimiento de una aerolínea es con un indicador de industria que llama confiabilidad técnica. Ese indicador lo tienen los fabricantes de aviones, Boeing, Airbus y ATR, y lo que miden es de cada 100 vuelos, cuántos vuelos salen demorados por motivos técnicos. Es el indicador con una fórmula estándar. Avianca tiene un nivel de confiabilidad de 99.5%, significa que de 100 vuelos, 99.5 salen cumplidos por motivos técnicos. Y como un caso de resaltar es el del 787, que es el avión más sofisticado, más complejo que hay tecnológicamente actualmente volando en aviación comercial. Avianca es la primera aerolínea en confiabilidad técnica en América, y en el mundo es la tercera a nivel mundial. Hay 2 aerolíneas asiáticas que están de primeras, Avianca la tercera a nivel mundial. Eso demuestra el gran estándar de calidad y de seguridad y de mantenimiento que tenemos en Avianca. Siguen las aerolíneas, la cuarta de Tailandia, la quinta es Qatar Airways, y la sexta es British Airways. O sea, Avianca está al nivel, inclusive mejores que esas aerolíneas que son legacy y a nivel del mundo. Sobre el tema del control de la aviación y el inventario de aeronaves, el registro nacional bucejero. ¿Qué queda ustedes contestarlo? Senador, efectivamente existe una flota de aeronaves que corresponden a lo que se llama la aviación general, que son las aeronaves privadas, es decir, que son propiedad de particulares o corporativas que pertenecen a empresas. Muchas de esas aeronaves, en su gran mayoría en el país, por lo menos las que están asentadas aquí en Bogotá, están vinculadas a aeroclubes de aviación. Esos aeroclubes cuentan con mantenimiento propio que les permite hacer el seguimiento, como bien los explicaban los señores de Avianca. Toda aeronave cuenta con un programa de mantenimiento que se debe aplicar bien por tiempo calendario, bien por las horas voladas, y en la medida en que avanza el consumo de horas de la aeronave o el tiempo, se hacen más complejos los mantenimientos. Yo creo que ese parque de aeronaves está controlado y regulado a través del Registro Aeronáutico Nacional, en donde tienen el censo de las aeronaves. Pero sí existe un fenómeno, senador, que usted lo señala, y es que en ese sector de la industria privada de aviones están apareciendo aeronaves con matrícula extranjera, prestando servicios para sus propietarios en unas condiciones diferentes a las que tiene el seguimiento de una aeronave con matrícula colombiana. Es un fenómeno que se viene acentuando en ciertos niveles de aeronave,
Tal vez, no sé si por la complejidad de la aeronave en su mantenimiento, entonces lo prefieren hacer por fuera, pero vuelan en el territorio en unas condiciones tarifarias más altas por volar aeronaves con matrícula extranjera. Pero sí hay el fenómeno que usted se está refiriendo. Tenemos registro en la mayor parte de las aeronaves comerciales y privadas que están aquí en Colombia en plataforma, ¿tienen registro nacional o tienen registro extranjero? Senador, depende de la flota. Avianca le puede responder y él le dice que tiene su flota, la mayoría registrada en Estados Unidos bajo el control de la FAA. Los amigos de LAM puedes tener repartidas las flotas en distintas autoridades, pero sí se lleva un control de ellas porque el Registro Aeronáutico Nacional obliga a hacer una homologación del certificado de matrícula. Entonces ahí se lleva el control y lo mismo pasa con los certificados de aeronavegabilidad de esas aeronaves. Entonces sí hay un registro que permite hacer el censo de cómo están esas aeronaves, senador. Muy bien, le damos ahora la palabra a la senadora Doris Vega, que tenía una pregunta. Sí, gracias, doctor Juan Manuel. Es que yo había hecho al final una pregunta sobre el tema de las quejas presentadas, pero como llegaba el doctor, la doctora tomó la palabra. Es lo siguiente, a ver, según el informe de Aeronáutica Civil en el año 2010, el bimestre del año 2016, hubo una relación de quejas por parte de los usuarios que es bien preocupante, porque en su gran mayoría el 45% fueron quejas recibidas por temas de servicios hacia el usuario. Por ejemplo, en retrasos de los vuelos se recibieron un 22% fueron de quejas en ese sentido. Generalmente la pregunta ahí sería ¿con cuánto tiempo de antelación las entidades, las empresas saben que va a haber retraso? A mí hace 8 días yo hice relación a un tema que me ocurrió. ¿Cómo lo hacen subir a un avión y lo tienen a uno hora y media sentado allá cuando muchos de los usuarios tenemos problemas de como decimos, de encierro ante estar sin aire, metidos hora y media en un avión? O sea, ustedes deben saber con anterioridad por qué ocurre esto. Ahora, en el tema de las cancelaciones de los vuelos, las quejas que se recibieron en esa época fueron un 20% y el tema de los equipajes en un 7%. Pero también ha habido unas quejas últimamente y es el tema de los tiquetes sobrevendidos. ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Qué han hecho las aerolíneas para darle solución a todo este tipo de quejas que se reciben a diario de los usuarios? Porque yo sí, con todo el respeto, pido de igual manera respeto por los usuarios. O sea, se han venido incrementando las quejas, en algunas se ha bajado. Por ejemplo, tengo que reconocer que con el tema de las denuncias que habían por parte de los equipajes, eso ha disminuido. Pero yo tengo un registro que no quería decir aquí exactamente, que por decir algo, todas las empresas han tenido quejas. Por ejemplo, Viva Colombia 310 quejas, Avianca 215 quejas, LAN 93 quejas, Atena 28 quejas, aerolíneas como Antioquia con 18 quejas, EasyFly 16 y Copa Colombia 8 quejas que se han recibido. Entonces yo lo que quiero saber es exactamente, a partir de ahí, qué soluciones concretas ustedes como aerolíneas han dado para que los usuarios tengan un mejor servicio y con calidad. Muchas gracias. ¿Y a quién? No, son para todas las aerolíneas que quieran responder. El doctor Salcedo va a responder. Si me permite, senadora, yo hago una breve introducción y pues esto sin ir en detrimento de que alguien más quiera participar. Yo, digamos, son como 3 comentarios. Uno, cuando usted hace la pregunta de por qué me dejaron a mí en el vuelo tanto tiempo y taxiando en el aeropuerto. Claro, o los dejaron, perdón. Mire, varias cosas. Uno, la prioridad para las aerolíneas son los pasajeros. Es que todos los que están acá, sobre todo las comerciales, viven de la fidelidad y de la fidelización que logren con los pasajeros. Dicho esto, cuando usted se ve sometida o se ven sometidos unos pasajeros en un avión a una demora, a una espera, puede tener una cantidad de causas y una cantidad de motivos que están detrás. Pero dicho esto también, esa cantidad de causas y esa cantidad de motivos no solamente son
o imputables a la aerolínea, porque a veces ni siquiera son temas que dependan de ella, sino también que aquí hay una cadena mucho más compleja de lo que uno cree en términos del servicio que se presta. Aquí están involucrados concesionarios, servicios de aeronavegación que presta la aeronáutica civil, aerolíneas, incluso hasta las agencias de viaje. Es decir, aquí hay una cadena muy larga, muy compleja, y que claramente su coordinación y su sincronía pues es un reto para autoridades y para nosotros también como aerolíneas. Entonces, seguramente pudo haber pasado un tema desde congestión en el aeropuerto porque no había, estaban retrasados los vuelos, o porque había perdido el slot. Bueno, pueden ser múltiples circunstancias, hasta temas climatológicos que se salen completamente de las manos de cualquier aerolínea. El segundo punto que le quería abordar es lo de la sobreventa. Pero sobre ese tema, doctor Salcedo, sí, claro. Quiero hacer una pregunta. Cuando, en el caso de la pregunta de la senadora Doris Vega, la aerolínea aborda a los pasajeros sin tener certeza todavía de en qué momento le van a dar la autorización para salir, y el avión está prendido, con el aire prendido, ¿eso está cumpliendo los estándares y las normas que exigen de tener un avión prendido en plataforma con el aire prendido durante una hora? O, es decir, ¿cómo es el control en esas materias? Vea, ahí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Uno no hace abordar los pasajeros por hacerlos abordar, es claramente porque tiene una asignación de un espacio de tiempo para el efecto, porque la autoridad aeronáutica así se lo está autorizando, y por eso sucede. Claro, ¿por qué queda parqueado? Porque empiezan a informarle a usted que puede haber un retraso, que puede haber un motivo cualquiera sea por el cual usted no puede despegar todavía. Para eso existen las unidades de energía en tierra, en donde se dejan conectados los aviones quietos. A veces empiezan a taxiar, que por temas ambientales, además me corregirán acá los pilotos, solamente pueden prender una turbina para el efecto. Es decir, yo repito que a veces hay que mirar el caso concreto, pero son múltiples las causas, senadora, frente a este tema. Y escúcheme, senador Galán, respondiendo el tema de la sobreventa. Mire, lo primero es que eso que se habla como sobreventa es como cuando uno habla de sobrecostos, como algo que estuviera mal o fuera irregular. Lo primero que hay que decir es que la sobreventa no solamente es legal, sino que es una práctica internacional absolutamente aceptada. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los sistemas predictivos que tienen las aerolíneas le permiten saber a cualquiera de estas aerolíneas que está acá cuál es el promedio de gente que no aparece el día del vuelo. Entonces saben que en la ruta Bogotá-Cali, lunes 3 de la tarde, aproximadamente un 4% de pasajeros no aparece. ¿Eso qué significa? Que se van a ir unas sillas solas. ¿Eso qué significa? Que en esta industria, silla sola que se va en el vuelo, silla que no se utiliza, y es un recurso menos. ¿Qué es lo que permite hoy en día ofrecer tarifas asequibles incluso a las aerolíneas de bajo costo? Pues precisamente poder tener unos niveles de ocupación de las aeronaves más que aceptables. Esa es la sobreventa termina siendo una herramienta adicional para lograr mayores ocupaciones en las aeronaves, mantener un ingreso que permita ofrecer tarifas asequibles, y en ese mismo sentido, repito, senadora, es una práctica no solamente de Colombia, sino a escala internacional. Otra cosa muy diferente fue lo que vimos en días pasados con una aerolínea americana, que eso ya es un tema del manejo que se le dio específicamente a un pasajero. Pero el tema de la sobreventa está autorizado. Hoy en día la regulación colombiana tiene un tope y dice que en altas temporadas solamente puede sobrevenderse hasta un 5%. Cuando compra el tiquete, o sea, si yo tengo una emergencia, compro el tiquete, no tengo ninguna garantía de que voy a viajar, porque ya se puede presentar una sobreventa. Tiene todas las garantías, y obviamente aquí ya sabrán cada una de las aerolíneas cuáles son los procedimientos para determinar en qué momento un pasajero no puede subirse a la aeronave. Pero es que para llegar a ese punto, yo creo que a usted le ha pasado, cuando uno está en sala y sale la persona del counter y le dice, alguien se ofrece como voluntario, y primero se dice quién está como voluntario. Si logran que una persona que no tiene afán para volar se vaya en el siguiente vuelo,
no solamente lo puede hacer, sino que la aerolínea está obligada a llevarlo en el siguiente vuelo. Y si llegase a ser imposible llevarla en el siguiente vuelo, está obligada también a llevarla en otra aerolínea lo más pronto posible. Es decir, las garantías a nivel regulatorio en su contrato de transporte y en la tarifa que usted está adquiriendo están contempladas. Sí, William Shaw, de Viva Colombia. Muchas gracias, senador. Senadora Vega, creo que es una frustración compartida. No estamos en el negocio de cancelar vuelos, estamos en el negocio de transportar gente. Le voy a leer, hoy en la mañana se cerró el aeropuerto José María Córdoba, se cerró por hora y media. Tenemos 8 vuelos con demoras de más de hora y media. ¿Por qué? Porque ahí duermen los aviones y si arrancan tarde, van a estar tarde todo el día. Como cuando un médico arranca la primera cita del día y se demora, a todos los demás pacientes les va a tocar. Como cuando a una senadora se le extiende en una comisión, tendrá que demorar la agenda. Es normal, no estamos en ese negocio, estamos en el negocio de transportar gente. Pasan muchos imprevistos en la aviación, es cierto, y la seguridad es lo que prima. Le voy a dar 2 ejemplos que fueron extremadamente difíciles de sobrepasar. Se dañan las luces de la pista del Dorado, un hecho. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos las aerolíneas? ¿A dónde aterrizamos? No vamos a aterrizar de una manera insegura. Ningún capitán aquí presente le dirá que va a aterrizar sin luces. Punto. Y no me cabe duda que podrían en caso de una emergencia, pero como protocolo de seguridad no lo harán. ¿Qué toca? Cancelar vuelos. Y es lamentable, no lo queremos hacer. En una cancelación de vuelo, nosotros no incumplimos el contrato de transporte, pero tratamos de solucionar. Existen otras circunstancias que están consideradas dentro de la normalidad de una operación, y empieza la migración de aves que pasa a través de Colombia, que es octubre y febrero, me puedes corregir, Miguel, ¿sí? Entre abril y octubre, y pasan por los aeropuertos y las turbinas chupan un pájaro y hay que revisarlo. Y esa revisión tarda tiempo para garantizar una operación segura. Y a veces esa revisión tarda tanto tiempo que nos toca cancelar el vuelo. Y en este caso, y lo digo a conciencia, Viva Colombia compensa a todos los pasajeros que han tenido un vuelo cancelado por una causa imputable a la aerolínea. Y somos la aerolínea que más compensaciones da, y todo el mundo me lo dice como una crítica. Yo lo veo como una cosa positiva. Si incumplimos el contrato de transporte, ya cambió, ya no somos nosotros. Bueno, me da gusto saber que alguien más está cumpliendo al pie de la letra sus obligaciones. Una pregunta sobre este tema. En cuanto a los protocolos de información a los usuarios que ustedes siguen en caso de problemas, de demoras, porque uno ve en los tableros siempre las demoras genéricas, técnica, operacional, tráfico aéreo, pero cuando un usuario quiere saber, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los protocolos que a ustedes se les exige seguir para darle una información al usuario cuando está pidiendo más información que simplemente lo que aparece en los tableros? Muchas gracias, senador. Los tableros no dan toda la información. Tenemos un espacio muy chiquito para realmente dar una respuesta a nuestros usuarios. El protocolo de casi todas las aerolíneas del mundo, de mínimo las que yo he trabajado durante 25 años, es decir, por razones técnicas, que a veces suena un poquito incongruente y uno quisiera saber más, especialmente en esta era moderna de la información. ¿Sí? Ha pasado muchas veces que por Twitter se entera nuestros clientes antes de que llegue a las pantallas de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque hoy en día con Google, con diferentes servicios que hay, se enteran de que hay una demora. Queremos informar a nuestros clientes, hemos instalado un nuevo sistema donde si nosotros sabemos que va a haber una demora, mandamos un email a todos los pasajeros en ese vuelo. Y si hay una compensación, de una vez hacemos la compensación y se la enviamos, y muchas veces ya nos está pasando
que les llega la compensación antes de que saben que el vuelo está demorado. Entonces estamos mejorando constantemente en esos protocolos de información. En los casos donde no hemos sido oportunos es porque son circunstancias que se nos salen un poquito de las manos. ¿Cómo le explicas a una persona, quizás coloquialmente, que hay un bache en la pista del aeropuerto de San Andrés y que por eso no va a poder salir el vuelo o aterrizar el vuelo de San Andrés? ¿Cómo le explicas eso si dice, yo en mi carro paso por un bache todo el tiempo, pero tiene ciertas implicaciones de seguridad? Entonces, quizás sí nos escudamos un poquito en la palabra razones técnicas, pero es para no entrar en un debate sobre ciertos temas que son bien difíciles de explicar, especialmente a 150, 180 personas muy frustradas, como nos está explicando la senadora Vega, de una demora en su itinerario que tiene que cumplir. Entrar en un debate uno a uno sobre si se puede aterrizar en una pista con un bache o no, o con o sin luces, sería un poquito inservible ese debate, porque en la seguridad no hay debates, se cumplen los mayores protocolos y estándares de seguridad, punto. Senadora Susana, y cerramos porque ya la hora está bastante avanzada. Solo dos punticos, senador Galán. Primero, como ahorita dije que no me han llegado las estadísticas, me acaban de llegar las estadísticas de Azocaña. Los ultralivianos llevan desde 1999 volando 80.000 horas sin un accidente. Y las avionetas de fumigación en lo que va corrido el 2017 ya llevan 3 accidentes. Me gusta decir las cosas, o sea, yo me he caracterizado siempre por tener soportes de mis participaciones y quería que me llegara esta información para no haber dicho algo diferente. Una pregunta para Bianca y para Viva Colombia. Bueno, la primera el primer pedacito es para Bianca. Yo sé que hace 3 años, doctora Rubio, se hizo un estudio de fatiga en Avianca, pero nunca publicaron los resultados. Cuando usted nos contó ahorita, nos habló de todas las ventajas que tienen los pilotos y las azafatas en vuelos internacionales. Pero yo pregunto, Viva Colombia y Avianca, ¿qué pasa con el cansancio y la fatiga de los vuelos nacionales? Nosotros que mantenemos en un avión, porque realmente no solamente venimos aquí al Congreso, sino que en muchos casos vamos a otras ciudades, vemos cómo nos bajamos de un avión y sabemos que esa misma tripulación hace otro vuelo, vemos cómo almuerzan en el avión, pero además le preguntamos a dónde siguen y nos dicen a otra ciudad y de allí para otra ciudad. Entonces yo quisiera saber las dos aerolíneas que más o menos conozco, en caso de fatiga y cansancio en los vuelos nacionales. Estamos totalmente de acuerdo con usted, doctora Rubio, de todas las ventajas que tienen los pilotos en los vuelos internacionales. Es clarísima, la hemos visto, nos hemos encontrado pilotos en los mejores hoteles, los hemos visto cómo los recogen en los aeropuertos o cómo los recogen en los hoteles a la hora que sea. Pero sí quisiera que ustedes, las dos aerolíneas, me ahondaran más en cansancio y fatiga de los días en vuelos nacionales. Muchísimas gracias. Bueno, la regulación es igual para vuelos internacionales y nacionales. Los días de descanso, los tiempos de servicio y las horas de vuelo son iguales, así sea para vuelos nacionales o internacionales. No hay una diferenciación, por ejemplo, en pilotos de salario o de horas de vuelo en vuelos nacionales que en vuelos internacionales. Es exactamente igual. Doctora Ana María Rubio, yo quería preguntarle también si tienen ustedes estudios recientes de sueño y de fatiga. ¿Cuál es el último que hicieron y en qué condiciones fue hecho? Nosotros, el estudio que se hizo hace 3 años, no tengo los resultados, de pronto el capitán Santiago Luna puede decirlo, pero el tema de la fatiga se puede ver de varios temas, que lo comentaba el doctor Salcedo. El tema de fatiga de la programación de vuelos, en nuestros sistemas de programación de vuelos hay todo un sistema de fatiga para precisamente no hacer fatiga por temas de tiempos de descanso y por programación. Es muy diferente que yo me fatigue por mi labor o que yo venga fatigado por otros aspectos. Entonces, la fatiga en vuelo
se puede dar porque yo venga trasnochado de un tema de autocuidado, que a veces algunos pilotos, la mayoría se cuidan, pero cuando yo decido ser piloto o tripulante de cabina, tengo que tomar una decisión de vida, de cambiar toda mi vida, y es, yo no puedo trasnochar. Si yo tengo un vuelo temprano, yo tengo que acostarme temprano y tengo que armar todo un tema de autocuidado, porque yo puedo estar cansado, pero no por el vuelo, porque las horas y todo que están reguladas y que son iguales o más restrictivas que en Estados Unidos, el vuelo y la programación no es lo que genera fatiga, puede ser mis comportamientos en mi vida normal. Y eso nosotros pues dictamos talleres que se dictan en el tema de factores humanos de autocuidado y en temas de salud ocupacional, pero pues estar estudiando todo el tiempo, si usted está cansado, no sé, senador Galán, si usted anoche se acostó temprano o no para estar aquí, pero pues digamos que tiene que ver mucho con lo que usted haga en el día a día. No, claro, pero pues yo no vuelo un avión con pasajeros llevando la responsabilidad de que pueda pasar algo porque esté cansado. Entonces, en ese sentido, yo creo que, digamos, ese tema de verificar el estado no solamente anímico de los pilotos, sino si están en condiciones adecuadas para viajar, sobre todo en los viajes regionales y nacionales, que es donde, por ejemplo, en Estados Unidos se presentaron accidentes que generaron una legislación reciente en el Congreso de Estados Unidos para verificar las condiciones de vuelo de esos pilotos, el estado, digamos, de reposo, de descanso de esos pilotos para poder operar esos vuelos regionales de corto alcance a nivel nacional, que son tal vez los más críticos porque son más repetitivos y los pilotos muchas veces, no como las tripulaciones internacionales, tienen las condiciones de descanso y de reposo que pueden tener los que operan rutas nacionales y regionales. Sí, senador Pedraza. La diferencia está, doctora Bermúdez, en que no podemos comparar por la esencia de la labor, doctora, sí, la esencia de la labor es distinta. De hecho, nosotros somos 100 pilotos que manejamos una aeronave que tiene 50 millones de habitantes. Y cuando aquí hacemos una legislación equivocada, estrellamos al país. Por ejemplo, la gente cree que una reforma tributaria, no, nosotros lo hacemos con responsabilidad. Ahí concurren esos temas, el tema de responsabilidad, el tema de la lucidez que se debe tener tanto al mando de un avión como al mando de esta nave. Pero, insisto, yo creo que está muy claro el tema que además por la esencia del trabajo, en este caso se necesitan de unas condiciones pues, particulares. Gracias. Sonido para la doctora Rubio. Un minuto nomás, una interpelación, senador Galán, para la doctora Rubio. Usted nos dice que los vuelos internacionales y los vuelos nacionales, o sea, las jornadas son iguales. Yo no creo. Yo sigo insistiendo. Hay un piloto, ¿cuántas horas de vuelo? Un piloto nacional, ¿cuántas horas de vuelo hace al mes? Y un piloto internacional, ¿cuántas? O sea, ¿o cuántos vuelos hace? Un piloto nacional debe alcanzar a hacer 70 vuelos al mes. ¿Y cuántos vuelos hace un piloto internacional? O sea, no podemos comparar las dos cosas ni que usted me diga que es lo mismo, porque yo sí pienso que los números son totalmente diferentes. Quiero que el capitán Santiago Luna hable de las jornadas y le puede explicar mejor. Bueno, capitán, y cerramos con usted porque ya la hora nos apremia. No, lo haré muy brevemente y muchas gracias por la oportunidad. El tema de la fatiga es de varios actores, no es de una sola persona, es de la empresa, es de la persona y es de la autoridad. De la empresa, porque la empresa debe proveer el espacio adecuado de trabajo, no tiene que ser necesariamente un piloto, puede ser un mecánico en un banco de trabajo, el piloto en su espacio de trabajo con las jornadas de descanso, o la autoridad, que el senador Galán acaba de decir la palabra mágica con el accidente que ocurrió en Estados Unidos, y es que la FAA legisló, y esa es la palabra clave. En Colombia carecemos de una regulación aceptada por la autoridad aeronáutica con respecto al sistema de gestión de fatiga. Si nosotros en Colombia tuviéramos legislado, estuviera regulado
las aerolíneas y todos los operadores estaríamos actuando en la misma dirección. El problema hoy en día es que está a la libre interpretación de cada operador. Entonces, Avianca como operador, y hablo de Avianca porque pertenezco a Avianca y es el sistema que conozco, maneja la regulación colombiana, aplica la regulación colombiana, y lo que Ana María quiere decir que es lo mismo un piloto internacional con un piloto nacional se refiere a que la autoridad le permite volar 90 horas, tantas asignaciones diarias, tantas horas de descanso posterior al vuelo, y eso lo cumplimos. El problema es que, como usted lo dice, no es lo mismo hacer 8 trayectos en un día que hacer un trayecto en un día, un Bogotá-Madrid, que hacer un Bogotá-Medellín, 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 y así hasta que termine el día. El problema nuestro y lo que estamos careciendo y lo que estamos pidiéndole a la autoridad es que legisle para saber en qué nos basamos, porque el estudio que usted dice muy bien, se hizo el estudio, pero no se completó porque había que hacer unos estudios técnicos adicionales que eran muy costosos, que requería la presencia de unos médicos a bordo con unos equipos especializados para poderlo hacer, pero no sabíamos en base a qué regirnos porque no existe la regulación, no existe una norma adoptada por la Aeronáutica Civil colombiana que nos indique qué es lo que debemos hacer. Cosa contraria que en Estados Unidos, a raíz del accidente, se implementó y las aerolíneas están obligadas a seguirlo. Muy bien, terminamos la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho a los asistentes. Muy enriquecedora sus intervenciones, sus propuestas, y las tendremos muy en cuenta. Y para el próximo martes a las 8 de la mañana tenemos una sesión dedicada a los concesionarios, donde pues, los invitamos a los televidentes a seguir esta sesión del próximo martes a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Aquí vive la democracia. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La vida es un derecho. Podemos exigir